acerca de cómo recibimos la gracia de Dios, dado que para nosotros ser salvos, habíamos dicho la vez pasada que la salvación es por pura gracia, es decir, un regalo que Dios nos da a nosotros. Se requiere de la conversión para poder ser salvos. Esto es muy importante. Una persona debe haberse arrepentido verdaderamente y debe haber creído verdaderamente para poder ser salvo, pero esto es por medio de la gracia de Dios. Entonces la respuesta a la pregunta de cómo se recibe la gracia de Dios la encontramos en Romanos 10:17, donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, mi amigo, para usted recibir la gracia de Dios, es decir, la capacidad de Dios para usted poder creer en Cristo, para poder usted arrepentirse de sus pecados, debe oír la palabra de Dios, debe oír el Evangelio, es decir, usted debe exponerse a la predicación del Evangelio, usted debe exponerse a la predicación de la palabra de Dios, usted debe buscar a un predicador, usted debe escuchar a un hombre con la palabra, con el Evangelio correcto, que le produzca a usted la fe correcta, que le produzca a usted el verdadero arrepentimiento, y ese es el medio para usted recibir la gracia de Dios. Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, cuando el Evangelio llega a una persona, que es la palabra de Dios, produce espíritu, es decir, vida espiritual, que es lo mismo la vida espiritual. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Es decir, usted solamente necesita oír el Evangelio, escuche la palabra de Dios, y a través de escuchar la palabra de Dios le llega a usted la gracia. La palabra de Dios también dice en Efesios 1:13, y quiero leerlo, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es decir, cuando usted oye la palabra de verdad, cuando usted oye el evangelio que le da la salvación, y usted puede creer en ese evangelio, usted puede arrepentirse de sus pecados, entonces usted recibe la gracia para la salvación. Mi amigo, no hay otra manera. Para usted recibir la gracia de Dios que lo salva, necesita escuchar el Evangelio verdadero, necesita escuchar el Evangelio correcto, y a través de la palabra de Dios viene la gracia que le da a usted la fe verdadera y el arrepentimiento verdadero para poder ser salvo.